La pregunta sería que quién conduce el gobierno, ¿no? ¿Este es un gobierno con una conducción doble comando? ¿Cómo puede ser que un país de la característica de Argentina se maneje con intercambios epistolares o con llamados telefónicos? Un país cuyos gobernantes tienen la responsabilidad de 45 millones de habitantes. Mire, yo escribí mis apuntes para la editorial de hoy no menos de 10 veces, les aseguro. Ser analista político o hablar de economía doméstica, en la Argentina se ha constituido en una profesión de riesgo, créeme. Pero riesgo de entregar a nuestros teleoyentes una información, un comentario sobre esa información cuando ya huele a rancio. Y eso nos pasa todo el tiempo. La información trascendente muta de hora en hora, lo venimos diciendo hace tanto tiempo, ¿no? Con este gobierno. Y lo que previmos apenas unas horas antes de salir al aire, apenas unas horas antes del programa, ya corre el riesgo, aún ahora, estando en el aire, de ser viejo, de ser una noticia ya superada. Miren, una intimidad, ¿no? Por suerte, el sábado no estaríamos al aire. Y, pero de alguna manera, yo había delineado mi editorial, el formato que íbamos a utilizar, el contenido, mejor dicho, con los dichos lamentables y enfrentados de la dupla gubernamental que conformó precisamente la fórmula ya por 2019 y que hoy nos gobierna. Y mientras estaba delineando esto, las redes sociales me informan de la renuncia del ministro Guzmán. Las redes sociales. Porque allí es donde nació la noticia. La número 2 de la fórmula y jefa indiscutida del espacio político que instaló precisamente al jefe de Estado en el sillón de Rivadavia, había logrado su objetivo. Y el objetivo era eyectar a Guzmán un sábado por la tarde durante el acto conmemorativo del fallecimiento de Juan Domingo Perón y frente a un arco de acólitos que tomaron conocimiento antes que ella de la gran noticia a través de los celulares, ¿no? El responsable de la economía nacional había tirado la toalla, tal como Cristina quería. Hackeado por una corrida cambiaria que dejó el Banco Central sin reservas, tal como muestran las imágenes. Los dólares están afuera, no están adentro, que es donde debiera serlo. Un dólar paralelo que en aquel momento duplicó la brecha con el oficial y con el dato anticipado de un nuevo golpe inflacionario al bolsillo de los argentinos, ya que yo, amigos, les digo, vayan preparándose, pero se espera que el dato de junio vuelva a superar el 5% mensual de inflación. Sin oxígeno para la sobrevida Guzmán, yo creo que cantó las urras después de 2 años y medio de aplicar políticas de laboratorio en busca de un anhelo de tranquilizar la economía, objetivo que lamentablemente nunca pudo lograr,
pese a sus pergaminos académicos, que los tenía. ¿Qué pasó entonces? El tipo fue incomprendido, era un inexperto, un insolvente para enfrentar el indómito fenómeno de la economía de un país gobernado por una administración bicéfala, cuyas cabezas se tiran con todo, menos con flores, por cierto. Una mezcla de todo eso, me parece, desgastó al ministro, que había abandonado el confort de la consultoría estadounidense como el discípulo del multilaureado Joseph Stiglitz para tomar precisamente la rienda de la economía de un país súper endeudado, con grave desequilibrio social y con un presidente que en la segunda mitad de su mandato ya había perdido hasta las últimas gotas de credibilidad. ¿Y qué pasará ahora? Me preguntaba yo al momento de delinear esas líneas para este día de encuentro con ustedes. Dependerá de la persona que Alberto Fernández coja y el aval que preste la vicepresidente, cuya opinión podría encumbrar o desahuciar a cualquiera de los aspirantes en danza. En aquel momento se hablaba precisamente de Manuel Álvarez Agis, de Martín Redrado, que vemos en foto para aquellos que nos siguen a través de YouTube, junto a Sergio Massa. Después, claro, la vocera sale y dice, nunca se le ofreció nada a Sergio Massa. Nombres que giran, o al menos giraban en ese momento, en las afiebradas conversaciones de un gobierno eunuco castrado por su propia interna y sin proyección de futuro. Si usted recién se engancha dirá, ¿de qué está hablando este? Esto ya pasó. No, amigos. No es este un editorial viejo, porque tal lo dicho al comienzo, precisamente del editorial, la información trascendente muta de hora en hora. Y bueno, esta vez el presidente Fernández se tomó un poco más. Se tomó más de 24 horas en conseguir el reemplazo de Martín Guzmán. Claro, nadie quería agarrar. Esto, ¿por qué? Porque el cargo en oferta era nada más ni nada menos que el Ministerio de Economía en un país de desencuentros del propio gobierno y la propia fórmula gubernamental de 2019. Finalmente, y después de una conversación telefónica con la vicepresidente Cristina Kirchner, la elegida, ahí la tenemos en pantalla, es Silvina Batakis. Como ya todos saben, es ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires con la gobernación de Scioli, donde chocó la economía y por eso le ganó las elecciones en 2015 María Eugenia Vidal precisamente. Miren, Silvina Batakis hasta hoy se desempeñaba como secretaria de provincia del Ministerio de Interior. ¿Por qué allí? Porque es una cartera controlada por el kirchnerismo. De perfil bajo y abocada a la gestión, se haría cargo de un ministerio en llamas y en medio del fuego amigo. Ganó Cristina. No solo porque echó a Guzmán, sino porque puso ya no a una kirchnerista, sino a una cristinista a ultranza. Es raro ver eso tan politizado en economía. Generalmente la economía depende de lo político. Y es muy poco probable que un técnico, que un economista, en definitiva, se dedique más a la política que a la economía. Y sobre todo a estar tantos años viviendo del Estado en distintos cargos.
Miren, amigos, la necesidad del oficialismo es terminar bien, si cabe la posibilidad. Y esa quizás sea la única coincidencia que perdura en el armado electoral que diseñó Cristina al concebir el Frente de Todos ganador en aquellas elecciones del 2019. Después, las tormentas que sobrevinieron, ya todos las conocen. Lo demás, como venimos diciendo también en anteriores programas, se reduce a una puja metodológica e intereses cruzados, sin importar las necesidades suyas, tuyas, la del pueblo, las mías, las tuyas. El kirchnerismo sin Cristina no funcionó, pero el albertismo sin Cristina tampoco. Y si bien la principal razón de este fracaso anticipado para los magros resultados del exministro, quien ni siquiera llegó a aplicar la segmentación de tarifas para reducir el déficit fiscal, la desconfianza reinante en la sociedad respecto de las medidas que pueda adoptar el dúo Fernández, tiñe cualquier perspectiva con una indeleble pátina de pesimismo. Y así reaccionaron hoy los mercados, con un dólar arañando los 2,80 en el interior, 2,67 en la City porteña, con las acciones depreciadas en un 3%, con, por suerte, un Wall Street que hoy no funciona para los mercados internacionales por el 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos. Miren, no obstante, puede que el cambio de ministro represente una módica esperanza de normalidad en virtud de las recetas que pueda aplicar Silvina Batakis para frenar la escalada inflacionaria, controlar la emisión de pesos sin respaldo y reducir el gasto público. Pero ¿saben qué? No son las ideas de Cristina, devenida ahora ya no en arquitecta egipcia, ni en abogada exitosa, sino en una economista de fuste. Entonces, la pregunta que flota es, ¿se lo va a permitir Cristina? Permítanme dudarlo. Serán sin dudas medidas antisociales que impactarán en el asalariado, en los empleados públicos, en el sectores o en los sectores de bajos ingresos, en los pobres que crecen y no para de crecer en una Argentina tan rica como la nuestra. Pero indispensable va a ser para mantener el funcionamiento un Estado que hoy está engrilletado a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, preso de una deuda paralizante y falto total de ideas. No quisiera anticiparle malas noticias respecto a las medidas a tomar por Batakis. Ya le vamos a contar en el transcurso del programa de dónde viene, quién es, cuál es su formación, cuáles han sido sus actitudes, cuáles han sido sus casos de éxitos nulos. Miren, amigos míos, en el entretanto, nosotros, todos, juntos, seguiremos atentos a ver qué rumbo tomará la economía con Batakis como timonel. Por ahora, lo más preciado, lo más importante, es que estemos juntos.